Caso 1. El susurro de los vagones. La estación de tren de Willow Creek había sido abandonada durante décadas. Sus vías oxidadas y sus andenes cubiertos de maleza eran un testimonio mudo de una época pasada. Para el investigador paranormal, Alex, era el lugar perfecto para su última grabación. Fascinado por las psicofonías, Alex creía que los lugares abandonados eran los más propensos a retener las energías residuales de aquellos que habían pasado por allí. Equipado con una grabadora de cinta antigua, un micrófono de alta sensibilidad y una linterna de mano, Alex se adentró en la estación. El aire era húmedo y olía a moho, y los únicos sonidos eran el crujido de la madera bajo sus pies y el eco de su propia respiración. Encendió la grabadora y comenzó a recorrer los andenes, susurrando preguntas al vacío. ¿Hay alguien aquí?, preguntaba, su voz resonando en la inmensidad de la estación. ¿Puedes hablar conmigo? Horas más tarde, mientras revisaba las grabaciones en su coche, escuchó algo que le heló la sangre. Entre el estático y el ruido de fondo, una voz débil y distorsionada parecía susurrar una palabra. Ayuda. Alex rebobinó la cinta una y otra vez, tratando de descifrar el mensaje. La voz parecía provenir de una de las últimas grabaciones, realizadas en el vagón abandonado al final de uno de los andenes. Intrigado y aterrorizado a partes iguales, Alex regresó a la estación a la noche siguiente. Esta vez, se armó con una cámara de vídeo antigua y un trípode. En el vagón abandonado, la oscuridad era casi total. Encendió la cámara y la apuntó hacia el interior del vagón, donde los asientos de cuero estaban desgastados y cubiertos de polvo. Mientras grababa, comenzó a sentir una presencia. Una sensación de frío le recorrió la espalda y los pelos de la nuca se le erizaron. De repente, un fuerte golpe resonó en el vagón. Alex se giró bruscamente, pero no vio nada. Al revisar las imágenes al día siguiente, descubrió algo escalofriante. En una de las tomas, se veía una figura oscura sentada en uno de los asientos. La figura era demasiado tenue para distinguir rasgos faciales, pero su presencia era innegable. Además, se podía escuchar un susurro débil, como si la figura estuviera hablando directamente a la cámara. Alex estaba aterrorizado. Había capturado evidencia de algo sobrenatural, algo que estaba más allá de su comprensión. Decidió destruir las grabaciones y nunca más volver a la estación de Willow Creek. Pero cada vez que cerraba los ojos, veía a la figura oscura sentada en el vagón, susurrando su misterioso mensaje. Caso 2. El lamento del mare. Después de la traumática experiencia en la estación de Willow Creek, Alex decidió tomar un descanso de sus investigaciones. Sin embargo, la inquietud y la curiosidad lo consumían. Meses más tarde, recibió una carta de un antiguo compañero de universidad, un oceanógrafo llamado Thomas. En la carta, Thomas mencionaba un antiguo barco ballenero abandonado en una isla remota, el Leviatán. Según Thomas, se rumoreaba que el barco estaba embrujado y que extrañas luces y sonidos habían sido avistados en su interior. Intrigado por la posibilidad de una nueva investigación, Alex se puso en contacto con Thomas y juntos organizaron una expedición al Leviatán. El viaje en barco fue largo y tedioso, pero Alex estaba emocionado ante la perspectiva de lo que podrían encontrar. Al llegar a la isla, encontraron el Leviatán tal y como lo habían descrito. Un casco oxidado y desgastado por el tiempo, con las ventanas rotas y las cubiertas de algas. El barco parecía un cementerio flotante, un lugar donde el tiempo se había detenido. Alex y Thomas comenzaron a explorar el barco, equipados con linternas, cámaras y la grabadora de cinta de Alex. A medida que se adentraban en las entrañas del barco, la atmósfera se volvía cada vez más opresiva. Las paredes estaban empapadas de agua salada y el aire olía a pescado podrido. En la sala de máquinas, Alex encendió la grabadora y comenzó a hacer preguntas. ¿Hay alguien aquí?, preguntó, su voz resonando en el espacio vacío. Por favor, háblame. Mientras grababa, escuchó un sonido extraño, como un lamento que venía de las profundidades del barco. Al principio pensó que era el viento, pero el sonido se hizo más fuerte y más claro. Era una voz profunda y gutural que parecía provenir de todas partes a la vez. Alex y Thomas se miraron con los ojos muy abiertos.
En ese momento, las luces parpadearon y se apagaron, sumiendo la sala de máquinas en la oscuridad total. Una ola de frío recorrió la espalda de Alex y sintió una presencia invisible a su lado. Al día siguiente, al revisar las grabaciones, Alex escuchó el lamento con mayor claridad. La voz parecía decir una y otra vez: libertad. Alex estaba convencido de que el barco estaba habitado por el espíritu de un marinero que había muerto a bordo, atrapado en un ciclo eterno de sufrimiento. Decidido a ayudar al espíritu atormentado, Alex y Thomas regresaron al Leviatán esa misma noche. En la sala de máquinas, Alex encendió una vela y se dirigió hacia la fuente del sonido. Al llegar a una de las calderas, vio una figura oscura flotando en el aire. La figura era la de un hombre, con el rostro cubierto de sombras. Sé que estás sufriendo, dijo Alex en voz alta. Quiero ayudarte. La figura se volvió hacia él y una luz débil brilló en sus ojos. Luego, la figura comenzó a desvanecerse lentamente hasta desaparecer por completo. En ese momento, una sensación de paz inundó la sala de máquinas. Alex y Thomas salieron del barco al amanecer, sintiéndose aliviados pero también profundamente conmovidos por la experiencia. Habían liberado a un espíritu atormentado y habían vivido una aventura que nunca olvidarían. Caso 3. El ángel de la oscuridad. Un nuevo caso llegó a oídos de Alex, esta vez relacionado con una antigua leyenda urbana. Se trataba de un cementerio en las afueras de una pequeña ciudad, donde se decía que una estatua de ángel era el epicentro de extrañas apariciones y sucesos paranormales. Intrigado, Alex decidió investigar. El cementerio era un lugar sombrío y solitario, con lápidas cubiertas de musgo y árboles que se elevaban como sombras. La estatua del ángel, ubicada en el centro del cementerio, era una figura imponente de mármol blanco, con alas extendidas y una expresión de profunda tristeza. Según la leyenda, el ángel había sido esculpido por un artista atormentado que había infundido en la estatua una parte de su propia oscuridad. Alex llegó al cementerio al anochecer, armado con su equipo de grabación y una linterna. Al acercarse a la estatua, sintió una sensación de frío que le erizó la piel. Encendió la grabadora y comenzó a hablar, preguntándole al ángel si había alguien allí. Mientras grababa, escuchó un susurro tenue, como si el viento estuviera susurrando palabras a su oído. Pero cuando revisó la grabación, se dio cuenta de que el susurro era demasiado claro y articulado para ser el viento. Parecía una voz que decía: libertad. Intrigado, Alex regresó al cementerio varias noches seguidas. Cada noche, la voz se hacía más fuerte y más clara. A veces, escuchaba lamentos y gemidos que parecían provenir de las tumbas. En una ocasión, incluso vio una sombra moverse detrás de la estatua, pero cuando se acercó, la sombra desapareció. Con la ayuda de un historiador local, Alex descubrió que el artista que había esculpido la estatua había sido un hombre atormentado por la pérdida de su amada. Se decía que había encerrado su dolor y su desesperación en la estatua, creando así una entidad oscura. Alex se dio cuenta de que el ángel no era un simple monumento, sino una puerta hacia otro mundo, un mundo de sombras y pesadillas. Decidió realizar un ritual para liberar al espíritu atrapado en la estatua. Una noche, bajo la luz de la luna llena, Alex se paró frente a la estatua y comenzó a recitar una antigua invocación. A medida que pronunciaba las últimas palabras, sintió una poderosa energía que lo envolvió. La estatua comenzó a brillar intensamente, y una figura oscura emergió de ella. La figura era la del artista, con una expresión de agonía en su rostro. Alex le ofreció consuelo y comprensión, y finalmente, el espíritu del artista encontró la paz que había buscado durante tanto tiempo. Al amanecer, la estatua del ángel volvió a su estado original, pero Alex sabía que algo había cambiado. El lugar ya no era el mismo. El espíritu oscuro que había atormentado el cementerio durante tanto tiempo había sido liberado. Suscríbete, dale me gusta y comenta para más historias. Te agradece Betalis Horror.